Buenos días a todos. Aquí estamos con la cuarta entrega del capítulo El sentido de la existencia humana y hoy vamos a hablar de la época moderna, de la imagen que el ser humano tuvo que decir a lo largo de la época moderna. La época moderna, como sabemos, va más o menos desde el descubrimiento de América o la caída de Constantinopla hasta la fecha simbólica de la Revolución Francesa, cuando empieza la época en la que estamos. Es una fase llena de acontecimientos y digamos que podemos encontrar diferentes fases desde un punto de vista filosófico que yo identificaré en el Renacimiento, luego la fase de la Revolución Científica y luego la fase de la Ilustración. Estas tres épocas tienen en común una emancipación progresiva del ser humano desde de las instituciones religiosas y una exaltación de sí mismo y de sus propias capacidades. Entonces la época moderna es la época en la que el ser humano cree en sí mismo. Para creer en sí mismo había que creer algo menos en la figura que había realmente dominado en la Edad Media. Y esta figura dominante de la Edad Media es Dios. Y entonces la Edad Moderna es la historia de cómo progresivamente nuestras sociedades y nuestras mentalidades se hacen cada vez más laicas. Lo que significa, independientemente de nuestras creencias, vivir según pensamientos racionales y sin seguir los preceptos bíblicos, por lo que tiene que ver con la sociedad cristiana occidental. El comienzo de esta experiencia de emancipación fue el humanismo renacentista. Como sabemos, la corriente cultural del Renacimiento también tiene el nombre de humanismo, y esto significa subrayar la centralidad del ser humano en los intereses de la gente. Puede parecer raro, pero antes, como habíamos dicho en la anterior lección, durante la Edad Media, pues el ser humano tenía muy poca confianza en sí mismo, creyéndose una entidad innecesaria e imperfecta que necesitaba siempre ser guiada por Dios a lo largo de su angustiosa y atormentada vida. Al contrario, el Renacimiento es una época que quiere exaltar el goce, la belleza, la vida y toda la terrenalidad de la naturaleza. Los elementos importantes de la época del Renacimiento, desde un punto de vista filosófico, antropológico, son la confianza en sí mismo que tiene el ser humano, la confianza en poder progresar, mejorar la sociedad en la que vive, también desde un punto de vista político, el antropocentrismo, palabra que significa que el ser humano se siente al centro de toda la vida universal, y también el individualismo, el hecho de que no somos todos iguales, cada uno puede brillar por sus particularidades y, en particular, de vez en cuando aparecen figuras extraordinarias y celebradas como nunca antes, que son los genios. Los genios renacentistas son aquellas figuras, como sabemos, que se ocupaban en su vida un poco de todo. La figura más famosa es la de Leonardo da Vinci. De particular importancia es en la historia del Renacimiento la exaltación de la belleza. La belleza se identifica con unos ciertos cánones inspirados en la geometría y en las ideas que tenían con respecto al tema en la época antigua, en la Grecia antigua. Por ejemplo, se aplicaban los cánones de belleza de Lisipo, que, para citar solamente un ejemplo, consideraba que un cuerpo bello debía medir 8 veces la dimensión de la cabeza. Entonces, cada uno de vosotros se puede medir su propia cabeza y ver si su altura se corresponde con 8 veces esta longitud. Yo, por ejemplo, acabo de medirme la cabeza. Es una cosa muy fácil, y como es de más o menos, obviamente es una acción imprecisa,
como es alrededor de 23 centímetros, 23 por 8 da 192 centímetros. Yo mido 193 centímetros, entonces mi estatura sería proporcional con respecto al tamaño de mi cabeza según el canon de Lisipo. Pasamos ahora a otra época histórica porque tenemos que intentar ser sintéticos en estas explicaciones y vamos al periodo que yo he llamado el periodo de la Revolución Científica. Después del Renacimiento, pues este interés en el ser humano, en el orden, en la armonía y en la proporción, hace que hubiera un interés mayor también en las cuestiones científicas. Como veremos en esta época, cada vez menos se confía en lo que estaba decidido en la tradición y lo que afirmaban las autoridades religiosas o históricas, y cada vez más se considera que hay que descubrir la verdad por uno mismo, con espíritu crítico y comprobando en la experiencia. En esa época histórica, pues se exalta el valor de la razón y se hacen enormes avances científicos. Se llama la época de la Revolución Científica y si vais en la Wikipedia y ponéis Revolución Científica o protagonista de la Revolución Científica, veréis una lista enorme de descubrimientos y grandes personalidades del conocimiento humano en todos los campos. Pero es la época del triunfo de la ciencia. El triunfo de la ciencia se basa tradicionalmente en la confianza en nuestra razón, pero sobre todo en el espíritu crítico y en la invención de un método para garantizar lo que es verdad o no, el famoso método de Galileo, al que seguirán muchos otros métodos en todos los campos. Digamos que desde entonces la palabra método ha empezado a ser parte cotidiana de nuestra vida. Es también la época de los grandes descubrimientos cosmológicos, como la demostración de que el planeta Tierra realmente no está al centro del universo. Y entonces cae la hipótesis del geocentrismo y también la que hemos llamado en la primera clase la humillación cosmológica. Nosotros ya no estamos al centro de nada, sino vivimos en un planeta que está en una periferia de la Vía Láctea, en medio de muchas otras galaxias, en un punto que está un poco orientado y marginal con respecto al movimiento del cosmos entero. Nosotros estamos lejos de ser el centro propulsor de todo el universo, y esta sensación de sentirse ínfimos, pequeños, reducidos, con un poder limitado, pero al mismo tiempo muy poderosos a nivel mental, es propia de algunos filósofos de la época, por ejemplo el famosísimo Blaise Pascal, del que os voy a dejar un texto para comentar quien quiera en las diapositivas. La reacción a este sentimiento de humillación cosmológica procede por el hecho de intentar avanzar cada vez más. Y la idea fundamental de la época, que va entre el 1600, diría yo, y el 1900, y con una fecha quizás particular, que es la Segunda Guerra Mundial y todos sus desastres, es la idea de que nosotros estamos avanzando y que el ser humano, aunque a veces tiene alguna caída, pues se levanta y sigue avanzando, sigue progresando, y hay una correspondencia entre el conocimiento científico y la felicidad. ¿Por qué digo que llegó hasta la Segunda Guerra Mundial? Porque en la Segunda Guerra Mundial la razón fue utilizada más para exterminar y sembrar el terror que para efectivamente hacernos llegar a la felicidad. Entonces hubo como un reflujo de ideas acerca de lo que la ciencia nos puede aportar. Bueno, que la ciencia es independiente del bien y del mal, no es ni buena ni mala, depende de cómo la utilicemos. Luego empieza una fase muy curiosa de la historia humana, que es la Ilustración. La Ilustración sobre todo la colocamos en el siglo XVIII y no hubo en realidad en todo el mundo, por supuesto, es un fenómeno típicamente europeo y sobre todo centroeuropeo. Digamos que va desde el norte de Italia hasta Inglaterra, y una parte del pensamiento español fue involucrado allí, pero por cuestiones propias de la historia de España, pues realmente la Ilustración tardó en tomar cuerpo en este país. Principalmente la Ilustración fue un fenómeno británico, francés y alemán.
y se debió quizás, y sobre todo francés, sobre todo de la ciudad de París. Y me gusta pensar que la revolución francesa tiene que ver obviamente con la Ilustración, pero me gusta pensar que la Ilustración, esta nueva manera de pensar, se debiera a un simple cambio de costumbres en la vida de las personas. Como sabemos, desde América llegaron muchos productos y entre todos estos productos llegó el café. El café es una sustancia que estimula nuestra manera racional de pensar y nos despierta, nos activa el cerebro. En la ciudad de París se empezaron a abrir muchos locales que se llamaban cafés, donde se tomaba muchísimo café, se fumaba el tabaco, otro producto de origen americana que empezó a asociarse tabaco y café. Y entonces los pensadores de la ciudad de París y luego poco a poco de todas las demás ciudades europeas, también en Madrid había cafés históricos como el Café Gijón, pues se reunían en este café, en los cafés, a beber café, a fumar como locos y también a tomar café como locos, hay que decir, y se tomaban 50, 60 cafés, todavía no contemplaban que pudiera ser una sustancia peligrosa si tomada en exceso, y de hecho debían de estar todos durante la Ilustración totalmente activos y no paraban nunca, porque no paraban nunca de tomar café. Sin embargo, no era una época de locos, sino todo lo contrario. Era una época en la que se creía mucho en el progreso y efectivamente hubo muchos progresos en todos los campos. Se empezó a meditar sobre la política, sobre la felicidad, sobre la manera mejor de vivir juntos. Se habló de libertad, se habló de tolerancia y se combatió firmemente toda forma de fanatismo. Podemos decir que la Ilustración fue una época muy atea de nuestra historia, si así se puede decir. El ser humano de la Ilustración, así, es un ser humano que cree firmemente en que la razón humana puede llevar a mejorar la vida de las personas. Es una época en la que también se infravalúan las emociones y se condenan radicalmente las supersticiones. Consiguientemente, se cree mucho en la educación y en toda Europa empieza a desarrollarse tímidamente al principio y cada vez más el primer sistema de educación pública para que todo el mundo fuera contagiado por esta pasión hacia la razón. Y por hoy es todo. Dejaré un texto. Por cualquier duda, ya sabéis, en el foro nos contactamos. Chao.